Enamorado de Jesús, del crucificado, levanta su mano. Dice para él, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la tarde que estamos teniendo. Dios nos está bendiciendo con estas alabanzas, con estas oraciones. Gloria al Señor. Le decía al pastor que me había invitado a predicar, le decía que me dejara pronto si quería que predicase, para no cansaros de ningún modo. Vamos, hermanos, un momento a ponernos en pie para leer un texto de la palabra del Señor. Y después todos oréis conmigo para que Dios nos bendiga por medio de su palabra, porque es Dios quien tiene que ministrar. Vamos a dar la luz ahí detrás, y aquellos que tienen Biblia lean conmigo. Solamente un texto, es un mensaje textual. Vamos a desarrollar ese texto hasta donde Dios quiera. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Hay una advertencia del apóstol Pablo a todos los creyentes, incluidos nosotros. Dice, sed sobrios y velad. La palabra sobrio es ser serenos, estar calmados, estar despiertos. Sed sobrios y velad, estar despiertos. Y dice el por qué. Porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cierra tus ojos, vamos a estar orando al Señor para que Dios se glorifique por medio de su palabra. Señor, en esta hermosa tarde te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Tu nombre es glorificado en esta tarde. Tu nombre es glorificado en esta tarde. Mi alma te glorifica, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, 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 mi Dios. Glorifícate, Dios mío, glorifícate, glorifícate, glorifícate. Espíritu Santo, glorifícate. Toma tú el control, Señor, en esta tarde. Toma tú la administración. En el nombre de Jesucristo. Reprendo toda obra del diablo. Reprendo toda obra del diablo en el nombre de Jesús. Mi alma te glorifica, mi alma te glorifica, Jesús. Hermanos, necesito unos minutos más estando orando al Señor. Vamos a apagar la luz, seguimos orando unos minutos más. Por favor, necesito la presencia del Señor ministrándonos de una forma profunda en nuestro corazón. Te damos a ti toda la gloria, Espíritu Santo. Ministra, glorifícate. Toma el control, Señor. Toma la administración. Tú eres nuestro Dios. Tú eres el Señor en esta tarde. Tú eres el Dios soberano. Tú eres el Dios soberano. Señor, nos rendimos ante tu soberanía. Nos rendimos ante tu majestuosa presencia. Mi alma glorifica tu nombre. Mi alma glorifica tu nombre. Mi alma exalta tu persona. Estamos glorificando su nombre. Estamos glorificando su nombre. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Hoy nos levantamos, Señor, contra todo el poder satánico, contra toda obra del diablo. Hoy nos levantamos contra toda potestad satánica, contra todo género de demonios. En el nombre de Jesucristo, glorifícate, Señor. Los demonios hoy se han descubierto, la obra del diablo sea descubierta, la obra de los demonios sea confundida. Señor, en el nombre de Jesucristo, hoy revístenos con la autoridad de la palabra, con la autoridad, oh gloria a Dios, del Espíritu, con la autoridad de ese nombre que es sobre todo nombre. Oh Dios, glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Ven libertando los corazones de toda opresión satánica, de toda obra antagónica. Ven, Señor, rompiendo el yugo del diablo. Que la unción del Santo Espíritu haga que se pudra todo yugo del diablo. Oh Dios, trae libertad. Porque para eso has venido, Señor, a la tierra, para hacer libre al hombre. Para hacer libre al hombre. Con tu sangre, gloria a Dios, y con tu palabra. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Tomen asiento, hermanos míos. Hermanos, el apóstol Pedro quiere descubrir la obra del diablo. Y hermanos, notad que habla del diablo con toda naturalidad, porque da por hecho que el diablo
es real. El diablo existe, es real. El Salmo 64 revela, hermanos, nos habla de los enemigos ocultos. Noten, enemigos ocultos que se esconden para asaetear a los íntegros de corazón. Noten, hermanos, que el objetivo del diablo no son los carnales, no son los que dividen, no son los altivos, no son los que murmuran, no son aquellos que viven en el pecado. El objetivo del diablo sois aquellos que sois íntegros de corazón. Bendigo el nombre del Señor. Él a los que dividen no los molesta, pero sí trata de molestar, de dañar a aquellos que oráis con el alma, aquellos que predicáis la verdad, aquellos que colaboráis con el pueblo, aquellos que os apartáis del pecado. Vosotros que sois íntegros de corazón sois el objetivo del diablo. Hay quien dice: yo nunca he visto al diablo, yo nunca he visto a Satanás, pero claro, es porque nunca le llevan la contraria. Hay quien nunca ve al diablo, pero es porque nunca le llevan la contraria. Pero si alguno quiere convencerse de que el diablo es real, trate de servir a Dios con toda el alma y se encontrará con el diablo cara a cara. El diablo existe, es real y persigue a aquellos que son íntegros de corazón. Ahora bien, aunque el diablo es real, pero a él le interesa que no lo sepamos. Vuelvo a repetir esta palabra. El diablo es real, pero a él le interesa que no lo sepamos. ¿Por qué? Porque no creer en la existencia del diablo da ventaja al diablo. Es peligroso ver al diablo en todo lo que nos ocurre, pero también es muy peligroso no ver al diablo en nada. Pero el diablo tiene una obra misteriosa. Notad, hermanos, que dice la Biblia: el misterio de la iniquidad ya está en acción. El misterio, porque la obra del diablo es el misterio. Es silenciosa, es oculta. Él trabaja con el secretismo. Él nunca dará la cara. Él nunca se presentará tal y como él es. Él siempre obra de forma oculta, ocultándose tras falsos hermanos, tras falsos ministros. Ese es el misterio de la iniquidad. Él se disfraza incluso de ángel de luz. Eso quiere decir, hermanos, que él se oculta detrás de un falso cristianismo, detrás de falsos apóstoles, detrás de falsos maestros. Ese es el misterio de la iniquidad. Él siempre se oculta, usa el disimulo, el disfraz. Y yo digo, es normal que él se disfrace, porque si se muestra tal como es, no seduciría a nadie, porque es muy feo. Gloria a Dios. Eso tiene que mostrar detrás de una falsa piedad, porque si se revela tal como es, no conquistaría a nadie, porque es horroroso. Sin embargo, Dios es todo lo contrario. Dios no juega al escondite. Dios no se oculta detrás de algo o de alguien. La Biblia dice: lo que de Dios se conoce ha sido manifiesto porque Dios lo manifestó. Es decir, Él no se esconde. Y sigue diciendo el texto que hasta lo invisible de Él se hace claramente visible desde la creación del mundo, de tal manera que el hombre no tiene excusa sobre la existencia de Dios. Dios es invisible, pero es evidente. Gloria a Dios. Es invisible, pero es evidente. Gloria al Señor. Vamos a dar la luz porque ya no veo con el plástico este. Dios no juega al escondite. Él se revela. Notad, lo que de Dios se conoce ha sido manifiesto, de tal manera que el hombre no tiene excusa. Dios desea ser conocido por el hombre y por la mujer. Gloria a Dios. Dios no podía revelarse más de lo que se ha revelado.
En la creación, hermanos, nos muestra su existencia, porque la creación revela la existencia de un creador y un diseñador. Por la Biblia nos revela su naturaleza, su carácter. ¿Cómo es Dios? Aquí está escrito. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, y esto salió de la boca de Dios. La palabra revela las entrañas de Dios. Pero es que en la cruz se nos acerca al hombre diciendo: aquí estoy para vosotros. Es decir, escuchen bien, en la creación dice: yo soy. En la Biblia dice: así soy. Y en la cruz nos dice: y aquí estoy. Por eso Jesús muere desnudo en la cruz, porque Él no tiene nada de qué esconderse. Él no tiene tinieblas, Él no tiene maldad, Él no tiene pecado. Pero así, desnudo en la cruz, nos ha conquistado a todos. Él no necesita falsas apariencias, porque mostrándose tal como es, nos enamora, nos conquista y damos la vida por Él. Gloria a Dios. Así es Dios. El diablo es real. El diablo es real. Ahora, el apóstol Pedro no solamente da por hecho su existencia, sino que ahora revela ciertamente el carácter, la naturaleza y las maquinaciones del diablo para con la iglesia del Señor, para todos aquellos que sois íntegros de corazón. Y hay varios puntos en ese texto que podemos desarrollar, hermanos míos. Lo primero que el apóstol Pedro nos indica, notad, que le llama nuestro adversario. Nuestro adversario. Él es nuestro enemigo. Él es el adversario. El apóstol Pablo también habla del diablo queriendo descubrir su naturaleza y su poder, y dice: nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en los lugares celestes. Aquí habla de 4 poderes que no puedo desarrollar ahora, pero notar: principados, potestades, gobernadores y huestes, todas ellas de maldad. Es el misterio de la iniquidad. Posiblemente haya 4 jerarquías demoníacas, porque en el cielo también hay 4 jerarquías espirituales: serafines, querubines, arcángeles y ángeles. Luego yo intuyo por esto que el diablo, cuando se llevó parte de los ángeles, llevó parte de las 4 jerarquías. Por eso hay principados y arcángeles y serafines en el cielo, pero también hay demonios con esas características. Bendigo el nombre del Señor. Y todas son huestes de maldad. Pero el apóstol Pablo lo que nos quiere revelar con esto es: chavales, tenéis muchos enemigos. Estamos en una guerra espiritual. Y me encanta cómo empieza descartando a ciertos enemigos, diciendo: nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Quiere dejar claro eso. Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Escuchen esto. Cuando el apóstol Pablo escribe esto a los Efesios, la iglesia estaba siendo perseguida por judíos y por Roma. Luego, el apóstol estaba preocupado de que la iglesia interpretara que la lucha era contra Nerón, contra los judíos, contra Roma, contra los hombres, y se desatara una guerra física, como pasó en el caso de Martín Lutero, que se creó una rebelión física. Pero el apóstol Pablo está revelando: no es contra Roma, no es contra los judíos, no es contra Nerón, no es contra el César. La guerra no es contra los hombres. Mirad más atrás, cristianos de Éfeso, hay una guerra espiritual. Hermanos míos, dicho sea de paso, tu enemigo no es tu hermano, tu enemigo no es el coro, tu enemigo no es el predicador, tu enemigo no son los pecadores, nuestros enemigos son los demonios.
podemos entrar en guerra entre nosotros, no podemos entrar en competencias entre nosotros, ni en rivalidad entre nosotros. Más bien debemos defendernos, debemos orar unos por los otros y debemos clamar a Dios por la bendición. Si alguien lucha contra la iglesia o contra los pecadores, se está equivocando. Aborrecemos mucho de los pecados que están cometiendo en el mundo, esa inmoralidad. Pero nosotros no tenemos que luchar contra los humanos, sino contra los demonios que están detrás. Y esta guerra no es física, es una guerra a través de la palabra y a través de la oración. ¿Cuántos están aquí y dicen aleluya? Así que tenemos que tener conciencia que tenemos que abrir los ojos, ser sobrios y velad. Estar despiertos, porque detrás de lo que menos te imaginas puede haber un espíritu. Ahora, en una guerra, hermanos, espiritual, como en cualquier guerra humana, necesitamos primero conocer al enemigo. Y segundo, necesitamos discernir sus maquinaciones, sus armas, su carácter. Y ahora dice el apóstol Pedro, el segundo punto del texto del encabezamiento, dice que nuestro enemigo es poderoso. Dios es todopoderoso, pero el diablo es poderoso. Porque noten, hermanos, que no le compara Pedro a un gusano. No dice un gusano anda alrededor vuestro. No dice un insecto. No dice una ardillita. Dice el diablo como un león. Como un león rugiente anda alrededor vuestro. Lo que está revelando que nuestro enemigo existe, nos persigue, pero es que además es poderoso. Nadie menosprecie, nadie subestime el poder del diablo, porque el diablo es poderoso. Es poderoso primero porque no olviden que el diablo fue un querubín. Dentro de las cortes angelicales era el que más poder y el que más autoridad tenía. Tanto que en el día de su creación los propios ángeles tocaron instrumentos de música cuando él fue creado. Era el sello de la perfección. Tenía mucho poder. Y aunque caído, él sigue teniendo cierto poder. Porque él sigue siendo un querubín aunque caído. Segundo, es poderoso, gloria al Señor, porque es astuto. Él tiene el poder de la astucia. Notad que cuando Dios lo crea, y era un querubín santo y humilde, dice, eres más sabio que incluso Daniel. Era un ser muy sabio, pero dice, pero se corrompió tu sabiduría. ¿A qué se refiere? ¿Cuándo la sabiduría se corrompe? Cuando el conocimiento se mezcla con maldad. La sabiduría es conocimiento con humildad. Un hombre humilde con conocimiento es sabio. Pero cuando el conocimiento se corrompe con el orgullo y la maldad, el hombre no es sabio, es astuto. Porque usa el conocimiento para hacer daño. El diablo no perdió su conocimiento, pero sí se corrompió su corazón. Y ahora todo el conocimiento que él tenía en el cielo lo utiliza para manipular. El diablo no es sabio, es astuto, que es peor. El diablo es astuto y usa incluso la verdad para engañar. Es peor ser astuto, es más peligroso ser astuto que ser mentiroso. Porque el mentiroso engaña mintiendo. El astuto engaña con verdad. Por eso Jesús dijo, el diablo cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es padre de mentira. Notar el mensaje sugestivo de Jesús. Cuando habla mentira,
porque no siempre habla mentira. A veces dice verdades. Y ese es el arma, uno de las armas más poderosas del diablo, la manipulación, la astucia. Pero es que además, tercero, él es poderoso porque él lleva muchos años de existencia. El diablo ha crecido en la astucia, ha madurado, entiende mejor que nunca al hombre y la psicología del hombre, y por lo tanto sabe cómo contaminar al hombre aquí dentro. Gloria a Dios. Y lo está usando a través de la música, a través de la literatura, a través de internet, a través de la televisión. Gloria al Señor. Él disfraza el pecado de una falsa humildad y una falsa piedad. Luego ya entendemos algo. En nuestro adversario, él es poderoso. Tercero, escucha, el diablo está airado contra ti. ¿No te hace el texto? Como un león que... ¿Cómo? Luego está airado. Si está rugiendo es porque está airado. Es porque tiene hambre. Gloria a Dios. El diablo te odia. ¿Me estás escuchando? El diablo te odia. Y estoy hablando de los cristianos. El diablo nos odia. ¿Y quieres saber por qué te odia? Te voy a dar dos razones por qué te odia. Primero, te odia porque odia a Dios. Y en ti hay mucho de Dios. Te odia porque odia a Dios y en ti hay mucho de Dios. La Biblia dice, porque linaje suyo somos. Porque tu espíritu no fue creado por la palabra como las almas de los animales. Dice la Biblia, y Dios sopló y salió aliento, por lo tanto somos linaje de Dios, ya por ser criaturas. Pero es que además Él nos engendró por la simiente de la palabra para que seamos hechos hijos de Dios. Por lo tanto tenemos los genes de Dios y naturaleza de Dios. Y sabe el diablo que contra Dios nada puede hacer. Por eso la única manera de dañar a Dios es dañando a sus hijos. Pero hoy lo reprendemos, porque si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Gloria a Dios. Y esta es una de las causas por las cuales el diablo nos odia. Y la segunda causa por la cual el diablo nos odia, atención a esto, nos odia porque toda la gloria que Él deseó en el cielo, Dios la tiene reservada para ti. Oh, gloria a Dios. ¿Habéis leído Ezequiel 28 y Isaías 14, la rebelión de Lucifer? Dice, subiré a lo alto y pondré mi trono junto a Dios en las nubes. Aquí habla de la gloria de Dios. Y estaré por encima de las estrellas, es decir, por encima de todos los ángeles. Esa es la rebelión, poner su trono al lado de Dios y ser semejante a Dios. Pero Dios lo echó del cielo. Primero lo echó porque aquel lugar no era para un querubín, era para un carpintero. Aquel lugar estaba reservado para un carpintero. Por eso cuando Cristo sube le dice, oh, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquel lugar estaba reservado para Cristo y no para el querubín. Pero qué glorioso, hay sitio para la iglesia en aquel lugar tan hermoso. Porque dice, no temáis manada pequeña, gloria al Señor, creéis en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy pues a prepararos lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. El destino de la iglesia es aquel lugar que Satanás deseó, pero que Dios lo ha reservado para su pueblo. Yo bendigo el nombre del Señor. El diablo nos odia porque sabe que nosotros vamos a ser glorificados y seremos semejantes a Cristo después de la resurrección. La otra verdad que revela el apóstol Pedro es la siguiente. Dice, el enemigo está a nuestro, ¿qué? Alrededor. ¿Qué significa eso?
que el diablo está muy cerca de nosotros. Y a veces entre nosotros. Está alrededor, está cerca de nosotros. No estoy diciendo que el diablo sea omnipresente. Cuando digo el diablo, digo todo el reino de las tinieblas. El diablo está más cerca de nosotros. Los demonios pueden estar más cerca de nosotros de lo que pensamos. Y lo que voy a decir ahora es para maduros. Pecaríamos de ingenuidad y de ignorancia si pensáramos que los espíritus inmundos solamente están en lugares de mucho pecado. Pecaríamos de ingenuidad si pensáramos que los demonios solamente están en lugares donde se practica la inmoralidad, en las discotecas, donde hay droga, donde hay juerga, donde hay guerra, donde hay contienda. No. Los demonios en la Biblia vemos que fueron capaces de meterse, de introducirse encubiertamente, incluso en lugares sagrados. En lugares sagrados. En Edén no había pecado, aún no había pecaminosidad, aún no había naturaleza pecaminosa, pero la serpiente se filtró. El diablo se metió en medio de un matrimonio. Y dice la Escritura que entre los hijos de Dios, entre los ángeles que son hijos de Dios por creación, dice, estaba el diablo y se presentó delante de Dios. Estamos hablando del tercer cielo, señores. Y la Escritura dice que cuando Cristo mismo estaba administrando un culto en el lugar santo y tomando la Santa Cena, dice que el diablo entró Satanás. Allí no había 12 y el maestro, estaba Satanás también. ¿Qué quiero decir? Estar en los templos no significa que estemos a salvo de los demonios, porque los demonios a veces van a los cultos. ¿Y dónde me va a buscar a mí el diablo, por ejemplo? ¿Dónde me va a buscar a mí el diablo? ¿A las discotecas? ¿A los conciertos? ¿A los lugares inmundos? El diablo va allí donde yo me muevo. ¿Y dónde me muevo yo? ¿Dónde te mueves tú? Eutico cayó en un culto. La Biblia dice, el apóstol Pablo revela algo extraordinario, descubre las entrañas del diablo y la obra en misterio dentro de la iglesia de los Corintios, y dice lo siguiente, dice, sus ministros y sus apóstoles se disfrazan como apóstoles de justicia, y dice, y no es maravilla, porque aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Hermanos míos, tenemos que abrir los ojos y escuchen, el discernimiento no es para descubrir la mentira. El discernimiento lo necesitamos para descubrir aquello que parece verdad. Ese es el discernimiento. No todos los que suben por los púlpitos son usados por Dios, y no todos los que cantan son usados por Dios. Dentro de las iglesias de España y del mundo también hay siervos del diablo, y el diablo ha hecho su obra dentro de la iglesia. Porque no olvidemos, hermanos, gloria al Señor, que donde Dios levanta un templo, el diablo levanta una capilla. Gloria a Dios. Bendigo el nombre del Señor. Pero tengo que decir algo importante, y yo quiero un amén a esto, que si el diablo está alrededor nuestro, Cristo está dentro de nosotros. Él está dentro de nosotros. Él está fuera rugiendo, pero el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Llevamos en las entrañas el gobierno de Dios, el gobierno del Espíritu, la teocracia directa que es el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, el quinto punto que habla el apóstol Pedro en este texto es que, atención a esto, Él es un león que anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Ahí está el último punto del apóstol Pedro. La intención del diablo es hacernos daño, es devorarnos. Él va a trabajar incansablemente en romper nuestras familias, en romper, gloria al Señor, nuestros matrimonios. Él va a trabajar incansablemente
en dañar nuestra reputación cristiana, en desacreditarnos, y usará, si es necesario, la calumnia y los falsos testimonios, y Él tratará de rompernos por dentro, y que perdamos la fe, y que perdamos las esperanzas, y que caigamos en el desánimo, y Él tratará de romper las iglesias, de dividir los ministerios, de dividir a los cristianos. El diablo quiere devorar a la iglesia, pero hay una promesa a la cual yo siempre me he agarrado, y es que Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Oh, gloria a Dios. Noten, hermanos, que no dice yo edificaré la iglesia. No, yo edificaré mi iglesia. Jesús, ¿por qué dices mi? ¿Por qué dices mi? Porque hay muchas iglesias que dicen que son mis iglesias, pero no son mis iglesias. En la falsa iglesia dentro de la verdadera, los falsos hermanos, los falsos apóstoles. Por eso yo no doy la cara. Por eso, gloria al Señor, yo no levanto mi mano. Yo no defiendo a los falsos, yo no defiendo a los hipócritas. Pero mi iglesia, la que yo he engendrado, la que yo he fundamentado en la cruz, esa yo la edificaré. Gloria a Dios. El otro día hablaba con los predicadores. No entiendo por qué hay gente que predica en los púlpitos y predica llorando por cómo va la obra de Dios. ¿Por qué lloran por la obra de Dios? ¿Por qué lloran por la obra de Dios? No hemos entendido que esta obra no es de hombres, es la obra de Dios. Yo no lloro por la obra de Dios. Yo no quiero ser como Samuel, que lloraba y lloraba y lloraba y lloraba por Saúl. Y el Dios le dice: ¿pero por qué lloras? ¿Tú qué te crees? ¿Que yo he perdido el control? ¿Tú qué te crees? ¿Que el diablo me está ganando? No, no, que yo tengo recursos. Levántate, deja de llorar y ve y unge a David, porque yo soy el Dios de los recursos. No llores por la obra de Dios, porque no se sustenta en nosotros, sino en Dios. En todo caso, lloremos por nuestros pecados si los tenemos. Gloria a Dios. Buscando a quién devorar. Buscando a quién devorar. Noten, hermanos, que en este texto el diablo no está siendo objetivo buscando a una oveja específicamente del rebaño. Él está alrededor del rebaño buscando a quién. Ese a quién no significa que está buscando a fulano o a fulano, sino que está buscando una oportunidad de que alguien le dé lugar. ¿Entendéis? Buscando a quién. No es que el diablo está buscando una persona específica, porque cualquier cristiano le es sabroso para él. Cualquiera que ora, cualquiera que ayuna, cualquiera que predica, cualquiera que denuncia el pecado, cualquiera de esos es sabroso para él. Él está alrededor buscando a ver quién está enfermo, quién está descuidado, quién se sale del rebaño, quién se descuida, quién abre una puerta. A eso se refiere el apóstol Pedro. El diablo busca una puerta abierta. Que le demos una ocasión. Le demos una ocasión. Por eso el apóstol Pablo dice: hijitos, no pequéis ni deis lugar al diablo. Porque podemos dar lugar al diablo con muchas cosas. Con muchas cosas podemos dar lugar al diablo, y él va a buscar esa ocasión. Él es un oportunista. Notad, hermanos, porque cuando entra en el Edén va buscando a Eva y no a Adán. Porque Eva era más débil, más fácil de manipular. ¿Por qué? Porque ella no tenía toda la información que tenía Adán. Y el apóstol Pablo lo corrobora. Dice: porque Adán no fue engañado, sino Eva.
Luego a Eva la pudo engañar. No fue a por Adán porque Adán tenía más conocimiento, parece ser. Y por eso buscó el punto débil del matrimonio. ¿Te das cuenta? ¿Por qué el diablo buscó a Judas y no a los otros apóstoles? Porque le dio lugar, porque vio que amaba mucho el dinero. Y como vio que era codicioso, ahí está la oportunidad, dentro por ahí. ¿Cuál es tu debilidad? Hermanos míos, mirad, iba a desarrollar después otro texto, pero otro día lo terminamos, porque con este texto creo que ha sido bastante. Escuchen bien, hermanos míos, no den lugar al diablo. Un pecado consentido es una plataforma que le da derecho legal al diablo para atormentar. ¿Lo han oído, verdad? Un pecado consentido se convierte en una plataforma legal para que el diablo pueda atormentar. Hermanos míos, es así. Bendigo al Señor. A veces hay gente que entra en ansiedad, y digo ansiedad como enfermedad, entra en ansiedad, y a veces es por problemas humanos o por un trauma que haya recibido, pero ¿saben? Normalmente la ansiedad viene por el miedo. La ansiedad normalmente viene por el miedo. Y el miedo viene cuando percibes o sientes que has perdido el control de una situación peligrosa. Cuando sabes que no puedes controlar algo que te asusta, es cuando entra el pánico, y con el pánico la ansiedad. El que oculta un pecado puede tener problemas de ansiedad porque tiene miedo que su pecado sea descubierto. Y en ese pecado, no solamente la conciencia colabora con el diablo para atormentar. Sí, la conciencia puede colaborar con el diablo para atormentar, porque una cosa es remordimiento y otra cosa es redarguir. Una cosa es acusar y otra cosa es redarguir. El diablo acusa, la conciencia acusa, pero el espíritu no acusa, el espíritu redarguye. El diablo y la conciencia dice: has hecho mal, vete al mundo, quítate la vida, gloria al Señor, deja de buscar a Dios. El Espíritu Santo no acusa, el Espíritu Santo redarguye, dice: has hecho mal, has pecado, pero vete a la cruz porque hay solución. Pero hay crisis de ansiedad que son ocasiones que le estamos dando al diablo por nuestro pecado. Gloria a Dios. Y sé lo que digo. Y sé lo que digo, porque me he encontrado administrando a gente por esta causa, que ha vivido en ansiedad, que ha vivido en amargura, gloria al Señor, en nervios, ir a psiquiatras, ir a psicólogos, tomar pastillas. Y cuando él me preguntaba qué le pasaba, recibí una revelación. Le dije: tú estás cometiendo este pecado. Créanme, hermanos, que nadie me lo dijo. Que nadie me lo dijo. Tú estás cometiendo este pecado, ¿verdad? Confiésalo y libérate. Y salió llorando y dijo: sí. Y eso era un pecado muy feo. Digo: ¿quieres solución? Arrepiéntete, porque dice la Biblia: el que se arrepiente del pecado escapa del lazo del diablo. Del lazo del diablo. ¿Qué es un lazo? ¿Qué es un lazo? Un lazo no es un nudo común, es un nudo corredizo, que cuando se lo echaban a las reses, tiraban a las reses con mucha fuerza, con mucha violencia, pero cuanto más tiraban, más se ahogaban y más se ahogaban. Cuando alguien consiente un pecado, han caído el lazo del diablo. Y la psicología, la fuerza humana, gloria al Señor, la gallardía y el orgullo, gloria al Señor, puede ayudarte a tirar, pero cuanto más tires, más te ahoga el diablo. Porque cuando hablamos de pecado, el pecado no se va con terapias de psicología. Los demonios no se van con pastillas. Gloria al Señor, la conciencia no se lava lavando las manos en la palangana de las excusas, pero en la sangre del Cordero hay libertad. El tormento viene por el pecado. Y el que vive en contra de la conciencia tiene remordimientos.
Y el que tiene remordimientos no descansa. Y el que tiene remordimientos no vive. Gloria a Dios. Y el que vive en el pecado da lugar al diablo. Pero yo tengo que decirte algo. Si la sangre de los machos, toros y los cabríos podía limpiar a los según la carne, cuanto más la sangre de Jesucristo limpiará vuestras conciencias de toda obra muerta, para que sirvamos a Dios vivo. Así que levántate hoy y vete a la cruz, porque el hombre no se protege en el culto, sino bajo el abrigo del Altísimo. Aleluya. Cierra tus ojos un minuto. Te damos gloria a ti, Jesús. Apagamos la luz un minuto. Mi alma te glorifica, Jesús. Recibe la gloria. Todos en pie un minuto, hermanos. Hermanos, como Dios nos ha llevado en estos últimos minutos, yo he sentido esta palabra en las entrañas. Corre a la cruz, huye del lazo del diablo, suelta el pecado que te está torturando, dale un respiro a tu conciencia. El nombre del Señor sea glorificado. Jesús habla para sanar, Dios habla para sanar. Recibe la gloria, Espíritu Santo. Mi alma te glorifica. Adoro tu nombre. Solo música, estamos todos orando a Dios. Examina ahora tu corazón. Examina tu corazón. Mi alma te glorifica, Jesús. Señor Espíritu Santo, ven redarguyendo nuestros corazones. Tú no eres un Dios que acusa, eres un Dios que redarguye. Eres un Dios de solución, que convences del pecado para sanarnos. Hoy, Señor, soltamos el pecado del corazón y de la mano. Hoy, Señor, nos ponemos a cuenta contigo. Hoy queremos huir del lazo del cazador. Hoy nos centramos en tu voluntad, Señor. Te doy a ti toda la gloria, Espíritu Santo. Mi alma te glorifica. Es un minuto para que confieses algo, para que hoy tengas el valor de soltar aquello que sabes que molesta en tu conciencia. Mi alma te glorifica, Jesús.